5 historias escalofriantes de escolares en crisis, verdades aterradoras que fueron reveladas. La noche caía pesada sobre el barrio, cubriendo sus calles desbordadas de sombras inquietantes. Un grupo de estudiantes se reunía en una vieja escuela abandonada, un refugio que empezaba a transformarse en su peor pesadilla. Javier, el más sensible del grupo, sentía cómo su corazón latía con fuerza mientras cruzaba la puerta quebrada. Sus amigos, Sara, Carla y Diego, lo seguían, ansiosos por dejar atrás las preocupaciones de casa. Pero esa noche, una atmósfera densa presagiaba lo que estaba por venir. El sonido del viento aullando como un lobo solitario rompía el silencio que se apoderaba de la antigua aula. De repente, los teléfonos vibraron al unísono. Un escalofrío recorrió a Javier al ver el mensaje en la pantalla: tu madre no es quien dice ser. Las palabras se grabaron en su mente, como un eco ominoso. ¿Quién podía saber de su madre? La sombra de la violencia que los rodeaba se volvía más opresiva, y, por primera vez, la escuela ya no se veía como un símbolo de esperanza, sino como un cementerio de secretos. ¿Qué sabían sus amigos sobre sus familias que él no? Sus voces se apagaron, y el sudor frío arrastraba la tensión del aire. Carla, visiblemente pálida, rompió el silencio. Esto no puede ser real, ¿verdad? Pero Javier no podía restarle importancia. Había algo en esos mensajes, algo que los acechaba. Cuando decidieron explorar la biblioteca, la oscuridad parecía absorber el sonido de sus pasos. Cada crujido del piso resonaba en sus oídos como un grito ahogado. Javier, mira esto, dijo Diego, señalando una caja polvorienta en una esquina. Al abrirla, imágenes de sus familias brotaron, recuerdos felices que pronto se tornaron en escenas inquietantes, abordando la línea entre lo familiar y lo terrorífico. Javier se congeló, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿Por qué había fotos de momentos que jamás recordaba, rostros conocidos en situaciones que no entendía? Los mensajes continuaron arremetiendo, cada uno más perturbador que el anterior. Diego, quien crees que te protege también es un depredador. Javier observó a cada uno de sus amigos. Desconfianza crecía a su alrededor como humo negro. ¿Quién podría estar detrás de esto? Las miradas que antes eran comprensivas ahora estaban cargadas de miedo y preguntas sin respuesta. La escuela, que había prometido ser un refugio, se convirtió en una trampa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las palabras encerraban la desesperación que ya vivían. Javier sentía que lo vigilaban. Miró hacia la puerta, y en un parpadeo, creyó ver una figura oscura en el umbral. El pánico estranguló su voz. ¿Vieron eso?, murmuró, sujetándose desesperadamente el pecho. Sus amigos lo miraron, temiendo incluso rectificar su mirada. En su barrio, la violencia no era solo física. Eran secretos, intrigas ocultas que transformaban a los vecinos en enemigos. La idea de buscar ayuda se convirtió en un susurro temeroso. Sus adultos, esos que deberían ser sus protectores, fungían también de sombras en este cuento oscuro. La corrupción y la desconfianza tejían un velo sobre ellos que ya no podían ignorar. Así, rodeados de fantasmas y amenazas, los jóvenes comprendieron que la verdad es más aterradora que cualquier historia de terror que pudieran escuchar. Mientras el reloj marcaba la medianoche, una pregunta resonó en sus corazones: ¿podrían enfrentarse a las sombras del pasado, o se hundirían en el terror que acechaba en cada rincón de su vida? El silencio fue ensordecedor mientras un nuevo mensaje llegaba, un mensaje que prometía revelar mucho más de lo que estaban dispuestos a escuchar.
Las campanas de la escuela sonaron, marcando la medianoche con un eco macabro. Las sombras danzaban en las paredes mientras los cuatro amigos, paralizados por el terror, se miraban entre sí, preguntándose si deberían permanecer juntos o separarse. La atmósfera era tan pesada que sentían que cada aliento podía romperla. ¿Y si esto es una broma? Intentó Sara, con la voz temblorosa. Pero Javier, incapaz de contener la ansiedad, negó con la cabeza. No es una broma, es demasiado real. Su mirada se movió hacia la biblioteca, donde la oscuridad parecía aún más profunda. Debemos averiguar quién está detrás de esto. Diego se acercó con paso decidido, su instinto de protector gritándole que no podían dejar que el miedo les paralizara. Vamos a seguir adelante. Si alguien nos está observando, no podemos permitir que tenga el control. Con un nudo en el estómago, Javier seguida de sus amigos, accedieron a la biblioteca, el aire pesado de polvo y secretos. Una vez dentro, la luz de sus teléfonos apenas iluminaba el rostro de cada uno. Las estanterías, abarrotadas con libros antiguos y arrugados, parecían susurrar historias olvidadas. Javier se movió hacia el centro de la sala, donde una mesa de madera desgastada sostenía una caja más pequeña, cubierta de telarañas. Miren esto, dijo, y en un gesto casi automático, la abrió. Dentro encontraron más fotografías, pero estas eran diferentes, eran rostros de gente desconocida, algunas mirando con una sonrisa escalofriante, otras con miradas que parecían atravesar el alma. Esas caras son familiares, murmuró Sara, explorando las imágenes. No puedo verlas. Su voz se quebró, y de repente, un nuevo mensaje iluminó las pantallas. Alguien en tu grupo es un traidor. La tensión se volvió eléctrica, como si una corriente pasara entre ellos. Eso no tiene sentido, soltó Carla, mirando a los demás. ¿Quién puede estar detrás de esto? El ambiente se volvió tóxico, la desconfianza palpándose en el aire. La habitación pareció encogerlas, llevándolas al fondo de la desesperación. De pronto, un ruido resonó desde el pasillo. Era un golpe seco, seguido de un susurro apenas perceptible. Un escalofrío recorrió sus cuerpos, y Javier, incapaz de contenerse, avanzó hacia la puerta. No, espera, le advirtió Diego, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad lo empujó y, al abrir, la oscuridad se tragó su figura. Los amigos intercambiaron miradas de pánico, y uno por uno, empezaron a seguirlo. Las voces murmurando en ecos distantes aumentaban, construyendo un crescendo aterrador. Mientras caminaban, Javier sintió una presión en el pecho, una sensación de estar siendo observado. Miró hacia atrás, y entre las sombras, creyó ver una figura familiar, que se desvaneció antes de que pudiera gritar. ¿Qué está pasando?, preguntó a sus amigos, quienes parecían tan confundidos como él. En ese instante, sus teléfonos vibraron nuevamente, y un mensaje se materializó en las pantallas, más aterrador que los anteriores. El reloj corre y la verdad también. 1 hora. El tiempo se detuvo. Se miraron, la urgencia clara en sus rostros. La pregunta que hasta ahora había permanecido latente estalló. ¿Qué harían en esa hora? Mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor, el sonido de risas lejanas llenó el aire sin previo aviso, las luces comenzaron a parpadear, y las puertas se cerraron con un estruendo. Estaban atrapados. El juego del terror apenas empezaba, y no sabían quién caería primero. Javier sintió que su corazón latía con una rapidez imposible. La oscuridad envolvente parecía brotar vida propia, como si las sombras quisieran tragarles. La risa distante continuaba, resonando en sus esquinas más oscuras. Tenemos que salir de aquí, dijo Diego, con voz temblorosa, mientras intentaba empujar la puerta, pero no se movía. Un viento helado comenzó a soplar entre ellos, relamiéndose como una lengua siniestra. ¿Y si el traidor somos nosotros mismos?, preguntó Carla, contemplando las miradas inquietas de sus amigos. Las palabras flotaron en el aire afectando a la atmósfera ya opresiva.
La desconfianza empezaba a enraizarse en sus corazones. Javier sintió una punzada en su estómago, nunca antes había temido tanto a sus propios amigos. No, esto es un juego. No pueden hacerme esto, gritó Sara, la desesperación deformando su rostro. Pero su voz solo se perdió entre el eco de aquel pasillo oscuro. El mensaje sobre el traidor, como un eco ominoso, resonaba repetidamente en su mente. ¿Acaso alguien entre ellos había enviado esos mensajes? Las luces titilaron de nuevo y, de repente, un grito desgarrador sucedió al silencio. Era Diego. Los amigos se volvieron hacia él, y lo encontraron con la mirada fija en una estantería. «Miren eso», exclamó, señalando con desesperación. Una sombra se movía entre los libros, apareciendo y desapareciendo como un reflejo maligno en un espejo. Javier apretó los dientes, acercándose lentamente mientras su teléfono vibraba en sus manos. «No sé qué demonios está pasando, pero tenemos que...» «No te acerques más», chilló Sara. La sombra avanzó, revelando una forma humana, era un rostro que todos conocían. Una figura familiar, pero ojos vacíos la delataban. «Gaby», susurró Javier, dando un paso atrás. Gaby, su antigua compañera, quien había desaparecido misteriosamente hace unos meses. Su voz se convirtió en un eco lejano. «Viniste a jugar». Las luces se apagaron por completo. Un silencio absoluto reemplazó la risa. Las pantallas de sus teléfonos comenzaron a parpadear, una secuencia de mensajes aterradores inundó las pantallas. «Gaby quiere jugar. Puedes elegir ser el traidor o el cazador». «Esto no es una broma», gritó Carla. «Esto no puede ser real». En medio del pánico, comenzaron a escuchar pasos, pero no eran de ellos. Eran pasos pesados, cargados de una aura ominosa que resonaba con fuerza en el suelo de la biblioteca. «¿Qué hacemos?», preguntó Javier, mirando a sus amigos, más asustados que nunca. «No podemos quedarnos aquí. Hay que encontrar una salida», dijo Diego, pero la incertidumbre dibujaba miedos profundos en sus ojos. Mientras buscaban un camino, una nueva voz apareció en sus dispositivos: «Tienen 30 minutos. El tiempo se acaba. Gaby necesita un sacrificio». La temperatura del ambiente se torció en algo helado. Desesperados, los amigos se dividieron, buscando cualquier pista que les llevara a la respuesta. La biblioteca era un laberinto. De repente, Javier se encontró frente a una puerta oculta, bien escondida. La curiosidad lo llevó a abrirla con cautela, solo para quedarse atónito por lo que vio. Dentro había una habitación pequeña y oscura, iluminada por una luz tenue que revelaban más fotografías, pero estas eran más perturbadoras. Eran ellos, cada uno en diferentes situaciones aterradoras, capturados en momentos de profundo horror. Preguntas elevaron su voz. «¿Qué está pasando? ¿Quién ha tomado estas fotos?». Antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, oyó un grito desde el fondo de la sala, el sonido de su propio nombre siendo llamado, distorsionado y tembloroso. Se detuvo, su corazón palpitando en terror. «Javier». Era la voz de Sara. «Ayuda». Sin pensarlo dos veces, Javier corrió hacia el grito, solo para encontrar las sombras bailando en torno a él. La visión de sus amigos se desvaneció, y con cada paso que daba, la oscuridad parecía tragarse la luz de su esperanza. En ese instante, comprendió que en ese juego no había ganadores, solo seres marcados por la culpa, la traición y el miedo. La atmósfera se volvió aún más densa cuando una risa escalofriante resonó a su alrededor, confirmando que el verdadero terror estaba por revelarse. En un movimiento súbito, una figura oscura emergió frente a él. «¿Estás listo para descubrir tu verdad, Javier?». La pregunta flotó, y el peso de su respuesta se cayó sobre sus hombros. Iban a descubrir su secreto, y justo entonces el reloj sonó, marcando el final de su tiempo. ¿Qué elegirían? Javier sintió que la respiración se le cortaba. La figura enfrente de él, ahora un poco más clara, era inconfundible. No solo se parecía a Gaby, era Gaby.
Pero esta versión de ella no era la amiga de risas y sueños, sino un reflejo retorcido de lo que había sido, como si la muerte le hubiera robado cualquier atisbo de humanidad. Su larga melena oscura caía desordenada, y sus ojos vacíos lo atravesaban con una mirada que podría helar la sangre. «¿Estás listo para descubrir tu verdad, Javier?», se repitió la voz, mientras su corazón latía de forma frenética, como un tambor en una fiesta siniestra. No podía pensar en otra cosa. La pregunta vibraba en su mente. ¿Qué verdad? ¿La culpa de no haber hecho más por ella? ¿El remordimiento de haberla olvidado poco a poco? Así, atrapado entre sus sentimientos y el horror de la situación, dio un paso hacia atrás, intentando distanciarse del suceso que se desarrollaba ante él. Pero la oscuridad parecía atraerlo, como si estuviera también incluyendo al velo de sombras que giraba a su alrededor. Sara. Diego. Carla, gritó, buscando un eco, cualquier respuesta. Pero el silencio le contestó con más eco, y la risa lejana volvió a resonar, burlándose de su angustia. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el ambiente, atrayendo su atención. «Javier, aquí». Era Diego, pero su voz se escuchaba muy lejos, distorsionada, como si estuviera atrapado en un espacio entre dimensiones. Javier corrió en dirección al sonido, cruzando entre estantes y pupitres que parecían moverse, a medida que el pánico se intensificaba en cada rincón, cada paso era un reto. Las sombras se ocultaban detrás de él, y las luces titilaban como si estuvieran a punto de apagarse definitivamente. Las imágenes de sus amigos, en las fotos inquietantes que había visto, regresaron a su mente. Cada una era un retrato de miedo, una promesa de lo que podría pasarles si no lograban escapar. Sentía el sudor helado deslizándose por su frente. Al llegar a un pasillo oscuro, tropezó con algo en el suelo. Era la mochila de Sara, abierta. El tintineo de su teléfono se coló en la tienda del terror, vibrando y rebotando en el eco amortiguado de la biblioteca. Javier se arrodilló, la respiración entrecortada, buscando entre los objetos familiares que parecían ahora tan ajenos. ¿Qué estaba sucediendo? Cualquier segundo perdido era un segundo más sin sus amigos. De pronto, una puerta se abrió violentamente en la distancia. La luz que brotó era cálida pero altamente sospechosa. Sin pensarlo dos veces, Javier corrió hacia ella, ansioso por encontrar a sus amigos. Un grito resonó de nuevo, esta vez más cercano. Era Carla. Pero sus palabras eran ininteligibles, mezcladas con el sonido de algo más, un murmullo apagado, como si otras voces se unieran al terror. De un momento a otro, la biblioteca parecía cobrar vida. Los libros comenzaron a caerse de las estanterías, como si quisieran recordar a Javier los secretos que habían sido enterrados. Una tormenta de papel, tinta y miedo estalló a su alrededor, y él se protegiéndose de lo que parecía un ataque inminente. «No. No puedo hacer esto solo», gritó, a pesar de que sabía que definitivamente no había cambiado nada. El reloj en su interior seguía marcando el tiempo, aún seguía corriendo. Volvió a gritar el nombre de sus amigos, su voz sonando hueca en el espacio que los rodeaba. Pero la risa continuó retumbando en su cabeza, una eco constante que lo hacía tambalear entre la locura y el horror. Cuando finalmente alcanzó la puerta, la realidad se distorsionó de nuevo. Allí, frente a él, dos figuras se alzaron en la penumbra. Eran Diego y Sara, pero había algo raro en sus rostros. Las sombras se movían a sus espaldas y sus ojos parecían apagados, como si ya hubieran hecho una elección. «¿Qué pasó?», tartamudeó Javier, mirándolos, buscando respuestas. Y fue entonces que escuchó una voz familiar, la voz de Gaby, susurrándole desde las sombras: «La verdad nunca es lo que parece». La atmósfera se volvió de repente opresiva, un sentimiento de traición inminente. ¿Qué habían elegido ellos? ¿Estaban ellos bajo el mismo hechizo que había atrapado a Gaby? Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, esta vez con más vigor. Fue un aviso. El tiempo se estaba acabando, y Javier comprendió que alguien tendría que hacer un sacrificio.
Mientras se acercaban los momentos decisivos, la puerta detrás de él se cerró de golpe, atrapándolo en una elección mortal. El eco de risa se unió a la caótica incertidumbre de su mente. Ahora, todos ustedes tienen que decidir. ¿Quedaría alguien de pie al final de esta noche? Las figuras de Diego y Sara avanzaron hacia Javier, sus movimientos eran extraños, casi robotizados. La mirada perdida de sus amigos lo atravesó y sintió una punzada en el estómago. La risa distante de Gaby se mezclaba con el eco de sus gritos buscando a sus amigos, y el horror comenzaba a apoderarse de él. ¡Despierten!, gritó Javier, extendiendo las manos, como si pudiera alcanzar los retazos de humanidad que alguna vez conoció en ellos. Pero el vacío en sus ojos solo aumentaba, y el aire en la habitación parecía volverse más denso, casi palpable. Las sombras danzaban alrededor, como si se burlaran de su desesperación. De repente, Sara abrió la boca, pero no era su voz la que salió. Si no decides, todos pagarán las consecuencias, pronunció un timbre grave, uno que Javier no podía reconocer. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no es real. No puede ser. Se decía a sí mismo, intentando aferrarse a la lógica. Pero cada uno de los instantes lo sumía más en la locura. A su alrededor, los murmullos crecían, llenando el aire con un estrés palpable. Javier se sintió como un personaje atrapado en una pesadilla sin fin. Desesperado, dio un paso atrás, buscando una salida en medio de la penumbra. Su mente corría. No podía ceder a ese pánico atroz. Sin embargo, el tiempo apremiaba, su corazón latía fuerte, resonando como un tambor en su pecho. La voz de Diego, ahora distorsionada, volvió a llamar su atención. Siempre has tenido el poder, solo que nunca quisiste usarlo. ¿El poder de qué? No entiendo, exclamó Javier, cubriendo sus oídos en un intento por bloquear los gritos de culpa y traición que parecía escuchar. Las palabras de sus amigos resonaban y retumbaban alrededor como un eco interminable. El suelo, ahora vibrante con una energía electrizante, comenzó a temblar, como si el lugar mismo estuviera vivo, esforzándose por sacudir la verdad oculta en su interior. Las estanterías, cada vez más inclinadas, parecían querer aplastarlo. Javier se dio cuenta de que esa situación se estaba poniendo intolerable. Si no tomaba una decisión pronto, podría perderlo todo. Mientras la risa se hacía cada vez más intensa, algo en su interior se encendió. Recordó a Gaby. El brillo en sus ojos antes de que todo se desmoronara. Necesitaba luchar, ¿pero cómo? En un impulso febril, cerró sus ojos y respiró hondo, recordando todas las veces que había hecho una elección que había cambiado el rumbo de su vida. Cuando los abrió, vio un destello. Una luz intensa que pareció emerger del vacío, iluminando los rostros de sus amigos por un breve instante. Pero esa luz pronto se desvaneció y la risa se tornó en gritos. Elige, Javier. Tienes que elegir ya. Resonaron las voces en su pecho, la desesperación alcanzó su clímax. Javier, mirando fijamente a sus amigos, sintió esas antiguas palabras fluir de sus labios: elegiré salvarlos. Haremos esto juntos. De repente, el suelo tembló aún más fuerte. Una explosión de luces iluminó la biblioteca al mismo tiempo que un viento helado atravesaba la habitación. Las sombras, antes atormentadoras, comenzaron a retroceder, tratando de alejarse de la luz que él había invocado con su decisión. La figura de Gaby apareció de nuevo, pero esta vez no pudo ocultar el terror. No sabes lo que has hecho, susurró, mientras un vacío comenzó a abrirse a sus pies, devorando las sombras y arrastrándolas hacia la oscuridad. Javier sintió un dolor punzante en su pecho. Era el precio que había que pagar. La biblioteca se tambaleaba entre la vida y la muerte, mientras el eco de una nueva voz emergía detrás de las sombras residuales: has abierto la caja de Pandora, y ahora, todo lo que allá se encuentra viene en busca de su verdad. Las luces comenzaron a apagarse una a una, y Javier supo que no estaba a salvo aún. Algo había sido desatado. Algo viejo y oscuro. Y lo que quedaba por venir era aún más aterrador. ¿Qué hicimos?, gritó,
mientras el aire se tornaba frío y el tiempo parecía detenerse ante la verdad que se aproximaba. El eco de sus amigos casi se extinguía en el silencio. El horror, en realidad, apenas comenzaba. ¿Podría Javier enfrentarse a lo que había desatado? El suelo crujió bajo los pies de Javier y el aire se tornó denso, casi palpable. La luz aumentó su intensidad, pero había algo inquietante en su fulgor, iluminaba rostros angustiosos y había transformado todo en un macabro espectáculo. Los ojos de Diego y Sara seguían vacíos, mirándolo como si él fuera un extraño en su propio mundo. Gaby, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, parecía un grito silenciado que se lamentaba ante él. «Debes actuar», una voz, suave como un susurro, interrumpió su confusión. No era el eco de sus amigos, sino una presencia que pulsaba en la habitación, alimentándose del miedo que emanaba de Javier. Mientras daba un paso hacia atrás, un frío helado lo atravesó. En ese momento, Javier recordó historias que había escuchado, leyendas susurradas sobre rituales malignos y pactos oscuros. ¿Era posible que hubiera hecho un trato sin saberlo? La idea lo llenó de pavor. No podía dejar que su decisión costara la vida de sus amigos. «Detente», gritó, pero su voz se ahogó en un mar de risas que resonaban a su alrededor, burlándose de su miedo. Las sombras, que parecía que se arrastraban bajo la luz, empezaron a tomar forma, adquiriendo contornos familiares. A su alrededor, un fenómeno siniestro comenzó a desencadenarse. Las estanterías se desmoronaban, los libros saltaban por los aires como si quisieran escapar de algo atroz. Y él, inmovilizado por el terror, buscaba respuestas en los rostros inanimados de quienes antes fueron sus amigos. «Tienes que enfrentarte a la oscuridad», resonó una voz que provenía de la misma biblioteca. Era como si el lugar tuviera vida propia, retándolo, instándolo a aceptar lo que había hecho. La realización lo golpeó como un martillo, lo que había liberado era algo que había estado esperando, una entidad que anhelaba escapar. «Gaby, ¿dónde estás?», gritó, buscando su rostro entre las sombras que ya se acercaban. Pero solo encontró la grotesca mueca de sus amigos, cada vez más cerca, llevándolos hacia un destino incierto. Una marea oscura los arrastraba, y en cada latido de su corazón, Javier podía sentir su propio valor desvanecerse. Sin embargo, en medio de la confusión, un hilo de luz se alzó desde el vacío. Recordó a Gaby, recordando la promesa que no debía romper. Su amistad, su familia, todo lo que amaba estaba en esta pelea. «No puedes permitir que esto termine así», se dijo, aferrándose a sus pensamientos. «¿Así que deseas pelear?», susurró una voz profunda como un trueno. Era el mismo eco, un eco maldito que brotaba del abismo. «Pero para hacerlo, deberás dejar algo atrás». Javier sintió el suelo bajo sus pies temblar con más fuerza, como si ahora se propusiera tragarlo. Su mente corría entre decisiones rápidas. Con una determinación feroz, gritó: «Lo haré. Pagaré lo que sea necesario». De inmediato, los rostros de sus amigos comenzaron a transformarse, retorciéndose en muecas de dolor y terror. Las sombras se acercaron aún más, y Javier sintió que un vacío abrasador lo envolvía, mientras la energía de la biblioteca se convertía en un remolino desesperado. El eco final de Gaby resonó en su mente: «Recuerda, no todo tiene un regreso». En ese instante, se dio cuenta de que había cruzado una línea. El horror no había hecho más que comenzar. El viento huyó mientras el espacio a su alrededor se desmoronaba. Algo oscuro se alimentaba de sus decisiones, y él había dicho las palabras equivocadas. «¿Qué pasará ahora?», se preguntó, mientras el abismo lo absorbía. En un instante de oscuridad total, sintió una mano helada que lo sujetaba. Entonces se escuchó una risa. No era la de Gaby, sino una que heló su sangre, y el eco de sus amigos se extinguió en la distancia. «Bienvenido a la verdad», murmuraron las sombras, disolviéndose en la negrura. ¿Sería este el precio a pagar por enfrentarse a lo desconocido? La incertidumbre le llenó el pecho, y Javier se dio cuenta de que aún había más secretos por revelar. ¿Qué otras verdades estaban escondidas?
La oscuridad lo envolvió por completo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Javier se sintió suspendido en un abismo sin fondo, donde cada pensamiento y recuerdos de su vida se encontraban distorsionados por la desesperación. La mano helada que lo apretaba, aferrándose a su muñeca, se convirtió en una segunda piel. Era un contacto que lo hizo sentir tan vivo como muerto, tan presente como ausente. ¿Estás listo para enfrentar lo que has desatado?, preguntó el eco, ahora más cercano, más humano en su tonalidad. Las sombras empezaron a tomar forma, ya no eran solo figuras vagas, sino rostros que él reconocía, una multitud de almas atrapadas, mirándolo fijamente, condenándolo. No soy un monstruo, murmuró Javier, tambaleándose. A su alrededor, sus amigos, Diego y Sara, comenzaron a retorcerse, atrapados en una danza macabra. Sus cuerpos se agitaban, y los gritos que salían de sus bocas eran amplificados por el eco de la biblioteca, resonando en el corazón de Javier como un martillo sobre un yunque. Gaby fue la única que permaneció inmóvil, mirándolo con ojos vacíos. Javier sintió como un estallido de dolor punzante atravesaba su pecho. Perdóname, por favor. No sabía. No hay perdón posible, exclamó el eco, burlón. Estás aquí porque elegiste. La línea se ha cruzado y el precio es la vida. Las sombras comenzaron a acercarse más aún, formando un torbellino oscuro que amenazaba con engullirlo. El corazón de Javier latía con una desesperación creciente. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas para liberar a mis amigos? Su voz temblaba, enredada entre sus ansias de salvarlos y la certeza de que ya había perdido. Un silencio ominoso se apoderó del espacio. Las sombras titilearon como llamas. Necesitamos tu miedo, sabemos que llevas dentro de ti un terror profundo, una debilidad que has ignorado, susurró la voz. Confiesa, y tal vez, a cambio, podamos dejarlos ir. Pero, ¿cómo? Javier suplicó, su voz casi un aullido. ¿Qué tengo que hacer? Enfrenta tus peores recuerdos, aquellas verdades que has enterrado. Acepta tus miedos más oscuros, continuó la voz, y el eco se intensificó, como un acuerdo sellado en el aire. El torbellino se detuvo y todo cayó en un silencio inquietante. De repente, la biblioteca cambió, transformándose en la sala de clase de su infancia. Las mesas estaban desordenadas, rayones cubrían las paredes, y un mosaico de caras de compañeros de clase lo rodeaba, cada una reflejando una versión distorsionada de sí mismo. Miedos, susurraban, debes asumirlos. Una figura conocida, de pie junto a un viejo pupitre, le entregó un cuaderno que parecía sangrar al tacto. Aquí están tus verdades. Acepta lo que eres. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. No puede ser. Sus ojos se fijaron en un caso específico, el día que fue humillado frente a todos, cuando la voz de su compañero resonó en la sala. Eres un fracasado. A medida que comenzaba a recordar, las sombras se agolpaban, alimentándose de su vergüenza. Su aliento se hizo pesado y su mente se nubló. No podía dejar que esos recuerdos lo atraparan. No soy eso. Rechazar no es una opción, insistió el eco, convirtiendo su voz en un coro enloquecido. Las sombras comenzaron a chocar entre sí, creando un eco aterrador que lo hizo temblar. Javier sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Con esfuerzo, levantó la mirada hacia su reflejo en el cuaderno. Soy más que esto, apretó los puños, decidido a no ser un prisionero de su pasado. Las figuras que lo rodeaban empezaron a desvanecerse, y la luz de la biblioteca se hizo más intensa, atrapando la oscuridad en una lucha entre el pasado y el presente. Pero no sabía si podría vencer a lo que había liberado. En un último esfuerzo, gritó con todas sus fuerzas, déjenlos ir. No tengo miedo. La habitación vibró. Una explosión de luz deslumbrante lo envolvió y, en ese instante, sintió que algo en él se rompía. Mientras la luz crecía, un grito desgarrador atravesó el aire, seguido de un profundo silencio que lo llenó de terror. ¿Qué has hecho?, murmuró una voz en el abismo, ya distante, mientras Javier caía al suelo,
un vacío inmenso en su pecho. El eco de Gaby resonó en su mente, recuerda, y la biblioteca se desvaneció. Pero, ¿quién había pagado el precio real de esa noche? Las preguntas solo se multiplicaban en su mente, mientras el mundo volvía a retomar su forma. Pero una sombra se alzó en la penumbra. ¿Quién estaba tras él en la desesperación de la noche? La respiración de Javier era entrecortada, un eco de su propio pánico. Cuando la luz finalmente se disipó, se encontró de pie en una oscuridad densa, que saturaba sus sentidos. Su cuerpo aún temblaba, pero a su alrededor no había rastro de la biblioteca ni de sus amigos. Solo una niebla espesa que absorbía todo sonido, donde incluso su corazón parecía palpitar por su cuenta. Divisó lentamente, buscando algún indicio de vida. ¿Estaba realmente solo? Sin embargo, el aire pesaba sobre él con un poder opresivo, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era solo el frío, una intuición visceral le decía que no estaba en paz. El espacio a su alrededor comenzó a mutar, revelando símbolos inquietantes y susurros entrelazados en susurros. Intuyó que esos eran ecos de la biblioteca, transformándose en visiones de sus errores pasados, quizás un método de tortura diseñado por aquel eco burlón. Entonces, se dio cuenta, cada imagen desdibujada era un fragmento de su vida, una representación de sus temores. Una figura se dibujó lentamente entre la bruma. Era Gaby. Su expresión era angustiante, pero su rostro estaba marcado por el sufrimiento que Javier había intuido. No. Gaby. Gritó él, extendiendo los brazos. Pero ella retrocedió, como si un muro invisible la separara de él. En sus ojos había terror, carente de esperanza. Javier, su voz era un susurro apagado. No deberías estar aquí. Debes salir. Él se sintió arrastrado por las palabras, como si un golpe certero lo golpeara en el estómago. ¿Salir? ¿De qué hablas? La niebla comenzó a encerrar a Gaby, y Javier sintió que su fuerza se desvanecía. La angustia lo asió, llenándolo de una desesperación inimaginable. No, no puedo perderte también. De repente, el eco resonó, fuerte y claro. Tu tiempo se acaba. Acepta tu pasado o perderás a todos. Aún puedes recuperar tu camino, pero necesitas hacer una elección. Las sombras empezaron a agolparse a su alrededor, formando una especie de círculo. Los rostros conocidos se dibujaban entre las sombras, sus compañeros de clase mirándolo, cada uno con un gesto de reproche, cada uno con su carga de culpa. Se sentía asediado. ¿Qué es lo que quieren de mí?, preguntó, prácticamente ahogado por el estrés. Se puso de pie, intentando aferrarse a alguna certeza, pero la confusión se apoderaba de su mente. Debes enfrentar a tus propios demonios, dijo el eco, interrumpiendo su desesperación. Tú has creado esta realidad. Ahora tendrás que lidiar con las consecuencias de tus decisiones. En un instante, la oscuridad se disipó, como si un viento helado lo atravesara. La escena cambió nuevamente, y encontró enfrente de sí una enorme puerta negra, tallada con símbolos que no reconocía. La luz que venía de su interior parecía vibrar, pulsar como un corazón latente. El miedo se apoderó de él, sabía que ese era el camino equivocado, pero una voz suave susurraba que tal vez fuera el único. Mientras tanto, los murmullos de aquellos que lo rodeaban se convertían en gritos desgarradores. Fracasaste en cuidarnos. Nunca debiste abrir ese libro. Javier, temblando, luchaba contra el abismo que lo atraía hacia la puerta. Pero en ese momento, la voz de Gaby cortó a través del estruendo. Adelante, Javier. No tengas miedo. Instintivamente, dio un paso adelante, y la puerta se abrió de golpe. Una luz cegadora lo envolvió, y como un eco distante, escuchó el último grito: el pasado no se puede escapar. Sintió que caía, atrapado entre luces y sombras, mientras una risa burlesca resonaba en su mente. La incertidumbre llenaba el aire, y Javier comprendió que el verdadero terror aún estaba por venir. Pero, antes de que pudiera desatar su miedo nuevamente, un nuevo sonido emergió del abismo. Era un latido y no era el suyo.
¿Qué más podría despertar en esta pesadilla? Javier sintió como el latido reverberaba en su pecho, cada pulso resonando con una intensidad que lo aturdía. ¿Era su corazón el que estaba latiendo tan fuerte, o era el eco de otra existencia en esta oscuridad? La luz brillante que lo envolvía comenzó a desvanecerse, transformándose en un paisaje tenebroso donde las sombras se extendían como garras buscando atrapar todo a su paso. Despertó de nuevo, esta vez en un pasillo estrecho y sombrío, las paredes cubiertas de manchas oscuras que parecían llorar. Las puertas a ambos lados estaban entreabiertas, y de cada una emanaba un murmullo, un lamento de almas perdidas. Javier sintió un nudo en el estómago al pensar que estos podían ser los ecos de sus amigos, presas de la misma tormenta que lo había envuelto. Con cada paso, la angustia se apoderaba de él. ¿Dónde está Gaby?, pensó. La idea de que pudiera estar atrapada en alguna de esas habitaciones lo llenaba de pánico. Se acercó a la primera puerta y la empujó con cautela. Dentro, se encontró con un espejo antiguo cubierto de polvo. Al acercarse, vio su reflejo, pero no era el mismo Javier que conocía. Tenía ojeras marcadas y un brillo de locura en sus ojos. ¿Qué te pasó?, le preguntó a su reflejo, y éste sonrió maliciosamente, como si compartiera un secreto oscuro. Sin poder soportarlo más, dio un paso atrás. No puedo quedarme aquí, murmuró y avanzó hacia la siguiente puerta. Al abrirla, fue recibido por el sonido de risas infantiles que resonaban en la penumbra, risas que le parecieron familiares. A medida que entraba, sus ojos se ajustaron a la tenue luz y se encontró en un aula. Sus compañeros estaban sentados en sus pupitres, pero sus rostros estaban vacíos, carentes de vida. ¿Por qué no me dicen nada?, gritó. Ellos solo se giraron lentamente, Uniderman, perdiendo su estructura, como cascarones vacíos. El aire se tensó a su alrededor, los gritos de sus compañeros se mezclaron en un solo lamento desgarrador. Instintivamente, se tapó los oídos, pero el sonido le atravesó la mente. «Fuera de aquí. Sal». Resonaba hasta que, blandiendo una voz que no reconocía, se unió a sus gritos. «Debes hacer frente a ella», retumbó nuevamente el eco burlón en el aire, cada vez más fuerte, como un trueno que sacudía su ser. «Tu pasado nunca se fue, Javier. Ella está cada vez más cerca, búscala antes de que te encuentre». Sin pensar, Javier se desplomó en el suelo, buscando refugio. Cada latido resonante se convirtió en un recordatorio de lo que había dejado atrás, de sus errores que ahora lo acechaban como espectros. ¿Quién era ella? ¿Acaso podía ser Gaby o algo más aterrador? Con un desafío renovado por una mezcla de desesperación y miedo, se levantó. Tenía que seguir adelante. Las puertas parecían una trampa a medida que corría de una a otra, pero no sabía cuál abrir. Al final, una luz temblorosa se colaba de un pequeño panel que se cerraba tras un umbral desgastado. «Ahí debo ir, ahí», pensó, sintiendo que sus piernas respondían a un impulso que no podía controlar. Al cruzar la puerta, la sensación de ser observado volvió más fuerte que nunca. De repente, una figura se materializó ante él, dejando a la vista una sombra familiar. Era Gaby, pero había algo en su mirada que lo hizo retroceder. «Ya no soy quien eras», gritó ella, su cuerpo retorciéndose en una danza diluida. «No debes entrar». ¿Qué había alienado a su amiga? La sonrisa burlesca del eco hizo eco en su mente, y un pánico primitivo le dijo que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Cómo iba a salir de esto? La sombra detrás de Gaby se hizo más prominente, un sinfín de rostros emergieron de la oscuridad, conocidos y desconocidos. Sus ojos se volvieron vidriosos, y en ese instante Javier comprendió que la única manera de escapar de esta pesadilla era lidiar con la verdad que había estado evitando. «Javier», susurró Gaby, pero su voz no era más que un eco en el abismo del terror que se aproximaba. Y justo cuando su corazón latió nuevamente, la sombra se abalanzó sobre él. ¿Qué sería? ¿Lo que finalmente lo atraparía? Sintió que el suelo temblaba y comprendió que se acercaba una decisión desgarradora.
La oscuridad se desvaneció y Javier despertó en un lugar que nunca había visto, un bosque gélido lleno de niebla y ecos de risas distorsionadas. La sensación de frío en su pecho era aplastante. Se giró, buscando a sus amigos, pero solo la niebla parecía responder. La imagen de Gaby retumbaba en su mente, y un despertar de remordimientos le inundó el alma. A lo lejos, entre los árboles retorcidos, pudo distinguir una figura. Era ella. Gaby, pero no la misma que recordaba. Su rostro, una mezcla de tristeza y rabia, estaba marcado por la desolación. «Javier, ayúdame», gritó, su voz resonando como un eco de dolor. Sin pensarlo, corrió hacia ella, el corazón latiendo frenéticamente. «¿Qué ha pasado?», preguntó, soltando un jadeo, sintiendo como la niebla se arremolinaba alrededor de ellos. «No puedo, no sé a dónde ir», continuó, buscando en sus ojos algún indicio de respuesta. Gaby lo miró, y por un instante, lo que quedaba de su antigua amiga brilló en su mirada. «La biblioteca está viva, Javier. Has desatado algo que no puedes controlar. Tienes que enfrentarlo, deshacer el daño, o no solo yo estaré perdida, ellos también lo estarán». Sus palabras rompieron como cristales en el aire, los recuerdos de Diego, Sara y Carla lo asaltaron como un torrente. Se sintió atrapado en un laberinto de culpa. «No sé si puedo», murmuró, sintiendo que las sombras empezaban a acercarse, susurros de miedo rebotando entre los árboles. «Debes». Gaby insistió, su voz ahora firme como un canto desgarrador. «Si quieres liberarnos de este infierno, tienes que dejar a un lado tu miedo y aceptar tus verdades. Es la única manera». La niebla empezó a girar dando vueltas aterradoras. Javier sintió su corazón sobrecogido, como si un puño lo estuviera apretando, recordó las decisiones que había tomado, cada momento que había optado por ignorar los problemas, y el temor de la noche de terror se intensificó. Gaby extendió su mano, un destello de esperanza. «No puedo enfrentar esto solo», admitió él. «No lo harás», respondió Gaby. «Es nuestra lucha, pero tú eres quien tiene el poder». La luz que irradiaba de ella lo envolvió, reivindicando el coraje perdido. Sin embargo, la oscuridad seguía acechando, causando que la bruma se espesara. Javier dio un paso adelante, su voz resonando en la bruma: «Voy a salvarte a ti y a mis amigos. No importa lo que cueste». De pronto, la niebla se disolvió y apareció un camino que se alzaba ante él, rodeado de un resplandor tenue. «Debes ir hacia lo que temes», dijo Gaby con su voz entrecortada. «El verdadero sacrificio es enfrentar las verdades del pasado, aceptar lo que has hecho y cambiarlo». Javier miró hacia el sendero, un camino plegado de oscuridad y recuerdos. Se sintió abrumado, pero algo en su interior comenzó a arder. Con determinación, comenzó a caminar, el eco de las risas se desvaneció lentamente en el fondo. La luz lo guiaba, y en cada paso, aceptaba el pasado, las traiciones, los momentos olvidados, el dolor de Gaby y de sus amigos. De repente, en la última intersección del camino, se encontró frente a una puerta enorme, cubierta de inscripciones que parecían gritar agonía. «Este es el final», resonó. La voz del eco volvió, burlona y fría. «Aquí, deberás decidirlo todo. ¿Estás dispuesto a dar lo que sea necesario?». Javier respiró profundo, recordando las miradas de sus amigos atrapados en la desesperación. «Sí. Estoy listo para enfrentar cualquiera que sea la verdad». Al abrir la puerta, una luz blanca lo envolvió mientras se encontraba en la biblioteca nuevamente. Los rostros de Diego, Sara y Carla aparecieron a su lado, unidos. «Javier», gritaron, reflejando tanto pánico como esperanza. En ese momento, entendió que juntos podrían enfrentar el terror. «Gaby, estamos aquí», gritó al vacío a medida que la luz empezaba a ceder. De repente, la risa de aquel eco volvió a recorrer el aire. La biblioteca se dio hacia un abismo más profundo. «Para todos, la verdad tiene un precio», resonó. Pero Javier, de pie en medio, reafirmó su voz. «No permitiré que
Este terror nos divida. Enfrentamos esto juntos. Las sombras comenzaron a temblar ante su decisión, mientras el eco se tornaba ensordecedor. Puede que no haya vuelta atrás, resonó la voz oscura, pero Javier, con su corazón latiendo con fuerza, replicó, no me importa. Estoy aquí por mis amigos. Haré lo necesario. Una luz brillante brotó de su pecho, envolviendo a todos. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y al fondo, un grito de liberación brotó. La conexión profunda entre ellos surgió, y la verdad aplastante se convirtió en fuerza vital. Ya basta, exclamó Javier, mientras el eco finalmente se silenciaba. Un viento tibio arrastró las sombras, llevándolas de vuelta a donde pertenecían. El terror se disipó y el reloj marcó un final. Sintiéndose ligeros, Javier y sus amigos aparecieron en el amanecer. La escuela estaba de pie, saludable. Sin embargo, las cicatrices de esa noche permanecieron, como recordatorio de lo que habían enfrentado. Lo logramos, dijo Diego, mientras miraban la luz del sol danzar en el horizonte. Y lo hicimos juntos, agregó Carla, aplastando el miedo. Recordemos siempre lo que hemos aprendido, concluyó Javier, sintiendo la carga aligerarse. Al mirar a su alrededor, comprendieron que el terror había sido confrontado y, en cada batalla, la verdad los había liberado. No podían cambiar lo ocurrido, pero habían encontrado la fortaleza que siempre había estado en ellos. No todo se había perdido, algunos vínculos se forjaron más fuertes. Mientras el sol ascendía en el cielo, una nueva historia comenzaba. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo alimenta el algoritmo y ayuda enormemente. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ya.